Gracias por continuar con nosotros en TDN, el noticiero de la región turrialbeña. Bueno, y como les dijimos anteriormente, vamos a tener una entrevista con la licenciada Lidia María Madrid, pero antes de pasar a la entrevista, conozcamos un poquito más de los derechos de las personas con discapacidad o algunos detalles que nos prepara la periodista María José Flores. En conmemoración a la Semana de los Derechos de Personas con Discapacidades, nos unimos a la causa. Por eso le preguntamos a algunos turrialbeños si consideran que nuestro cantón es un lugar accesible para personas con discapacidades. Bueno, creo que la ley 7600 debe respetarse. Considero que se han hecho muchas mejoras. Lo observo más que todo a nivel de lo que son las aceras, accesos hacia las carreteras, no a los negocios, a los comercios, he notado, no en todos, pero sí en su mayoría, pero todavía carece en diferentes oficinas, todavía se ve el sistema de gradas, entonces las personas se ven limitadas a poder ingresar, pero yo considero que un 80% se le está prestando atención a esta clase de personas. Yo siento que se ha progresado mucho en el campo de accesibilidad. La Comisión Municipal de Accesibilidad ha estado trabajando en eso y ha estado presionando para hacer más accesible el cantón, el lugar, ¿verdad? Y se ha logrado mucho. Sin embargo, falta mucho todavía, falta mucho. Todavía hay que trabajar con el comercio para hacerlo más accesible, pero siento que comparativamente con otros lugares se ha logrado muchísimo en ese campo y esperábamos pues que con el apoyo de las comisiones como la Comisión Municipal de Accesibilidad y otras organizaciones podamos lograr todavía ser más accesible este cantón, lógicamente para beneficio de esta población. Por otro lado, celebrando esta semana, el Centro Educativo de Enseñanza Especial está realizando diversas actividades que Cinia Mesén, directora del Centro Educativo, nos comenta. Bueno, nosotros pues siempre preparados, ¿verdad?, en esta semana, porque en realidad al ser este centro educativo pues un centro que atiende a población con necesidades especiales, pues lógicamente, ¿verdad?, tenemos que organizarnos. Toda esta semana hemos tenido actividades muy variadas. El lunes iniciamos con el acto inaugural, donde tuvimos varias personas que asistieron a compartir con los estudiantes, se hicieron presentaciones para ellos, para que ellos pudieran disfrutar. Posteriormente hemos tenido charlas para el personal, capacitación para ellos, una charla también dedicada a padres de familia, ¿verdad?, sobre educación de calidad en la educación especial. Y mañana pues cerraremos ya con, hoy hubo un convivio de profesores de educación musical que trabajan con aulas integradas y servicios prevocacionales, donde hubo una asistencia bastante bonita, ¿verdad?, de niños y jóvenes. Y mañana cerramos con un foro que estamos organizando acá en la institución sobre educación especial. Bueno, como lo veíamos en esta nota que nos presentó la periodista María José Flores, es importante resaltar esta situación, recordar que la ley 7600, que es la que defiende los derechos de las personas con discapacidad, también fue creada o fue puesta por un turrialbeño como fue el doctor Walter Coto Molina. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de este tiempo? ¿Realmente se está cumpliendo la ley 7600 y otros aspectos más? Además, también importante resaltar de que el nombre de la Semana de la Discapacidad se cambió y se pasó a llamarse la Semana de los Derechos con las Personas con Discapacidad. Pero para esos detalles tenemos a Lidia María Madrid, que está acá con nosotros. Buenas noches, Lidia. Gracias por acompañarnos en TDN. Buenas noches y muchas gracias por el espacio que nos dan para poder conversar sobre este tema. Antes de empezar con el tema realmente de los derechos de las personas con discapacidad, tal vez si nos comenta un poquito cuál es su labor en Turrialba y qué relación tiene usted para las personas con discapacidad. Bueno, muy bien. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial es el ente rector en materia de discapacidad y en Turrialba estamos ubicados físicamente en Turrialba, pero nos corresponde cubrir toda la provincia de Cartago. Cubrimos todos los cantones y trabajamos con instituciones, con municipalidades, trabajamos también con las personas con discapacidad y sus familiares, y nuestra labor, en este momento la institución está en un proceso de cambio,
en donde estamos tratando de implementar, ir al ritmo de lo que las personas con discapacidad requieren, porque en este momento la población de hecho ha demandado mucho al Consejo ir a ese ritmo, no quedarse rezagado, ¿verdad? Y entonces el Consejo ha venido implementando una serie de cambios a nivel de estructura, a nivel de servicios, para que logremos realmente empezar a atender diferentes temas que en este momento no se habían atendido, como por ejemplo el tema de las políticas, ¿verdad? A nivel de instituciones y a nivel de país, que tienen que ir acordes con la legislación vigente, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la misma Ley 7600. En este momento también el Consejo está implementando la Política Nacional en Discapacidad con el fin de que se vaya todo lo que no se ha logrado cumplir con la ley y con la convención, pues que las instituciones logren ir equiparando las condiciones. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que es Turrialba también en un momento se le dio como un galardón de que ser de una de las ciudades que son más accesibles, pero realmente Turrialba ¿es accesible para las personas con discapacidad? Bueno, la accesibilidad tiene que entenderse no solamente en la parte de la infraestructura, ¿verdad? Sino que la accesibilidad, o que ahora estamos hablando de diseño universal, no es solamente hablar del acceso de una persona con discapacidad a un servicio, sino que ese servicio sea para todos y todas las personas. Entonces, el diseño universal tiene que ver con acceso en aceras, servicios, en la parte de comunicación, información, en la parte del transporte, ¿verdad? En la parte que también la reglamentación, todo lo que se produce a nivel institucional también esté acorde con la legislación. Entonces, la accesibilidad tiene que ver con todo eso. Sin embargo, Turrialba sí fue galardonado, ¿verdad?, por ser un cantón accesible en el tema básicamente de infraestructura. Se ha estado trabajando también en los diferentes temas, ¿verdad?, que tienen que ver con, por ejemplo, el acceso a la información, el utilizar el braille, el lenguaje de señas, ¿verdad?, porque todo eso tiene que ver con el acceso de la población con discapacidad en igualdad de condiciones a los servicios. Entonces, hay mucho que se debe trabajar. En realidad el cantón ha hecho un gran esfuerzo por lo que es el tema de las rampas, las aceras. Ya no solamente vemos el casco central accesible en cuanto a aceras, sino que ya también se ha corrido un poco hacia los barrios, y los barrios ya también, por ejemplo, San Rafael, San Cayetano, tiene algunos espacios en donde las personas se pueden movilizar de forma independiente, y esa es la idea, que las personas lo puedan utilizar de forma independiente. Exactamente, es que esa es la parte que a veces se dice que solo son los lugares, los edificios los que tienen que ser accesibles, ¿no? O sea, al igual que cualquier persona con sus habilidades normales, podemos ingresar a cualquier lugar, pues las personas con discapacidad también tienen ese derecho. Precisamente por eso el cambio, por ejemplo, en la semana, ¿verdad?, es celebrar no la Semana de Rehabilitación y Educación Especial como se estaba celebrando anteriormente, sino celebrar una semana que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Y no es que los derechos de las personas con discapacidad sean diferentes a los derechos de las demás personas, sino que el país ha tenido que equiparar las condiciones de la población porque han estado en una condición de desventaja por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que la población pueda tener acceso en igualdad de condiciones a todos los servicios, no solamente a los edificios, sino que también a la información y también a todo lo que el resto de la población tiene acceso. Los parques, por ejemplo, el tema del deporte, el tema de la recreación, o sea, es lograr equiparar las condiciones de la población con discapacidad al resto de la población que tiene acceso a todo lo demás en igualdad de condiciones. Lidia, ¿cómo hacer, digamos, porque a veces las familias que no tienen personas con discapacidad a veces se sienten ajenas a esta situación? ¿Cómo hacer para que estas personas, estas familias, puedan compenetrarse y entender un poquito más sobre el derecho de las personas con discapacidad? Sí, bueno, las personas con discapacidad y sus familias históricamente han vivido una situación de desventaja, han vivido una historia de segregación, ¿verdad? Han vivido
Por ejemplo, una de las mayores limitantes que tienen es el tema de la discriminación en cuanto al choteo, en cuanto al señalamiento ahora del resto de la población, y por eso se decía, y por eso muchas personas, por ejemplo, en el tema del transporte decían, pero es que ¿dónde están las personas con discapacidad? ¿Por qué hacer tantos buses accesibles si en realidad la población no se ve o no hay una cantidad de población que vaya a hacer uso de esos servicios? Y en realidad es porque han tenido que enfrentar tantas barreras que la población con discapacidad y sus familias han tenido que relegarse, ¿verdad? Históricamente eso es lo que ha sucedido, pero ¿qué es lo que se pretende? Que la población, por el contrario, pueda, igual que el resto de las personas de su barrio, de su comunidad, participar en una asociación de desarrollo, participar en una asamblea, participar en las comisiones o en todo lo que se desarrolla en una comunidad. Pues la idea es que las personas con discapacidad puedan estar ahí. Y entonces ahora hablamos de lo que una estrategia de desarrollo inclusivo, ¿verdad? Que es que las municipalidades, las comunidades puedan incorporar dentro de todo lo que se hace esa perspectiva y esas necesidades de la población, ¿verdad? No dejar de lado que existe la necesidad de información accesible, no dejar de lado que la población requiere transporte accesible y que eso implica bahías para que los buses puedan desplazar sus rampas y pueda la persona hacer uso de ese servicio de transporte. Entonces, es contemplar todas esas necesidades y no son necesidades extra, es que en realidad cuando hablamos de diseño universal, cualquier persona haría uso de ese servicio con seguridad, con confort, ¿verdad? Entonces, una mujer embarazada, por ejemplo, o una persona recién operada, utiliza mejor una rampa que gradas, por ejemplo, ¿verdad? O un ascensor cuando nos enfrentamos a un edificio con muchas gradas, o una letra más amplia, ¿verdad? Para una persona que tiene algún problema de la vista, ¿verdad? O tiene baja visión, pues obviamente va a requerir o lo va a recibir con mayor facilidad una letra más amplia, por ejemplo. Entonces, todo lo que se implemente para las personas con discapacidad va a ser de beneficio para el resto de la población. Entonces, no debe verse como un esfuerzo extra, sino más bien como un esfuerzo que se hace para toda la población. Si algún turrialbeño, algún empresario turrialbeño quisiera optar por algún tipo de manual, para ejemplo, si van a construir un edificio o algo, optar algún tipo de manual para poder dar esas condiciones a las personas con discapacidad, el Consejo Nacional de Rehabilitación tiene ese manual, es accesible para que esas personas puedan llegar a la oficina acá en Turrialba y decir, bueno, nos gustaría conocer un poco más de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, claro, de hecho, toda esa información, de hecho lo que tiene que ver con construcciones, con medidas, la misma ley y el reglamento lo tienen. Sin embargo, también hay otra información que hemos logrado sintetizar en algunos instrumentos que nos permite orientar a las personas de forma muy sencilla para que lo que vayan a hacer, los proyectos que vayan a elaborar, pueda llevar la perspectiva de accesibilidad. También el Consejo pues se ha abocado a capacitar a las personas, grupos de profesionales, de municipalidades, a los mismos consejos municipales, a las comisiones municipales de accesibilidad que existen en cada municipalidad. Entonces, la información está. Lo importante es que se lleve a cabo, ¿verdad? Que se implemente, que en los proyectos que las municipalidades desarrollan y las mismas instituciones, y aquí muy importante hablar del comercio. A veces el comercio o las personas que tienen algún servicio ven como una limitante cuando les piden, por ejemplo, la rampa o les piden el servicio sanitario accesible, pero en realidad es importante que las personas puedan ver que esto va a mejorar también su servicio. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad probablemente no hayan ingresado porque no han podido hacerlo, ¿verdad? Porque hay una barrera ahí que les impide poder accesar al servicio X, ¿verdad? Entonces, instar, ¿verdad? También en esta semana de los derechos de las personas con discapacidad a que el comercio también pueda ver esto como una oportunidad. Muchas personas extranjeras, por ejemplo, hacen uso de nuestros servicios turísticos en Turrialba, por ejemplo,
y buscan obviamente un lugar accesible, correcto, un lugar que cuente con condiciones para poder estar cómodamente y poder desplazarse de forma independiente y poder hacer todo lo que cualquier otro compañero de viaje pueda hacer. Perfecto. Bueno, ojalá que todas esas medidas y que todo esto que se llama para crear conciencia realmente cale en la población nacional y sobre todo en la población turrialbeña. ¿Por qué? Porque yo pienso que Turrialba, y es un criterio muy personal, sí es muy accesible, pero no podemos quedarnos pensando que ya somos accesibles al 100%. El momento que nosotros creemos de que somos accesibles, siento que más bien empezamos a retroceder. Entonces es una forma para volver a remojar y decir en qué debemos mejorar. Así es. Pero Turrialba realmente sí es muy accesible, como usted lo dice y como muchas personas lo vemos, pero falta mucho todavía que hacer en Turrialba. Falta, no solo, o sea, hay que salir del centro, realmente. Me imagino yo un Parque Nacional Guayabo accesible para las personas con discapacidad, que sería genial saber, poder decir, bueno, nuestro Parque Nacional es accesible, el mismo volcán Turrialba. Ojalá que se pueda cumplir todo esto. Esa es la idea, ¿verdad? De hecho, se está trabajando para que todas las municipalidades, y en especial la Municipalidad de Turrialba, puedan tener la suficiente información, capacitación y sensibilización para que lleguemos a ese punto, ¿verdad? A que todo lo que, a lo que hacen acceso todos los turrialbeños, también las personas con discapacidad puedan tener. Se han hecho muchos esfuerzos, de hecho ya en Guayabo hay alguna parte de sendero, por ejemplo, que tiene su rampa, ¿verdad? Algunos servicios sanitarios, pero falta. Sí, en realidad sí, siempre va a faltar, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque siempre hay posibilidad de mejorar, y entonces en ese sentido instar, ¿verdad?, a todas aquellas personas que pueden hacer algo al respecto a que lo hagan, tanto en instituciones, en el comercio, en diferentes servicios que se brindan en Turrialba, se pueda tomar el tema del diseño universal como una oportunidad de mejorar el servicio para toda la población, no solamente para la población con discapacidad, sino para toda la población. Bueno, entonces esperemos que los próximos años que realmente esto cambie, que Turrialba pues siga mejorando y que más bien otros cantones más bien vean como un modelo a seguir. Así que es una tarea que todos los turrialbeños también podemos tomar. Le agradecemos a la licenciada Lidia María Madriz por habernos acompañado. No sé si se le queda algún aporte o algo que tal vez tenga en mente. Sí, es importante mencionar, que no lo mencioné, que para el censo del año 2011 ya hay una cantidad, ¿verdad?, de población con discapacidad, son 11.318 personas con discapacidad. ¿Y cómo fue que se tomó la diferenciación de la población? Pues eso tiene que ver con las limitantes, ¿verdad?, no con la discapacidad, porque la discapacidad no está en la persona. Eso es importante también que quede claro. Si hay una deficiencia, la persona tiene una deficiencia, pero la discapacidad está en el momento en que la persona encuentra una barrera para comunicarse, para desplazarse. Entonces ahí es donde hay una discapacidad, porque cualquier otra persona que no encuentre barreras para comunicarse, desplazarse y demás, se va a relacionar igual que cualquier otra persona. Entonces la discapacidad está en el momento en que hay una barrera o un obstáculo para que esa persona pueda tener acceso. Entonces, si hay 11.318 personas con alguna limitación para ver, para movilizarse, para utilizar sus manos, a nivel intelectual, para poder accesar a la información, entonces hay mucho que hacer, ¿verdad?, porque son muchos turrialbeños con muchas limitantes, ¿verdad?, en el entorno que le rodea. Entonces aquí pues obviamente es un trabajo de todos y todas, ¿verdad?, porque todas tenemos mucho que hacer. Ahí pues obviamente cuando hago mi acera, ¿verdad?, el acceso a mi vehículo, ¿verdad?, que a veces priva en relación al paso de las personas por la acera. O sea, es pensar también desde mi vivienda, desde mi vivencia, si yo realmente estoy generando esos obstáculos para el resto de la población, hasta mi vecino, ¿verdad?, que está a la par mía. Entonces, yo espero que esto pueda servir para que las personas puedan reflexionar un poco de cómo estoy haciendo yo para relacionarme con las personas con discapacidad que tengo a mi alrededor. Un punto que se me olvidaba y ya estaba despidiendo es el trabajo. En Turrialba, el trabajo para las personas con discapacidad. ¿Se ha podido censar? ¿Ustedes tienen datos de cuántas personas con discapacidad en porcentaje trabajan, son activas en Turrialba y pueden llevar economía a sus familias?
Un dato exacto de cuántas personas están trabajando, no. Sin embargo, sí tenemos muy buenas prácticas y muy buena experiencia, por ejemplo, en la empresa privada. Por ejemplo, la Ferretería Santa Rosa cuenta con varias personas con discapacidad empleadas que a raíz de una ley, de la 7902, que dice que el empleador que contrate personas con discapacidad puede rebajar de su impuesto sobre la renta todo lo que le facilite a la persona con discapacidad contratada, ellos están haciendo uso de esa ley. Entonces vieron que es una gran oportunidad de poder beneficiar a su empresa, pero también de beneficiar a personas con discapacidad que además, por lo menos la experiencia que ellos han tenido, han cuidado mucho su trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente el acceso ha sido muy complicado, ¿verdad? Porque por todas las barreras que existen, actitudinales, ¿verdad? Porque muchas personas con discapacidad simplemente se les relega desde el primer momento en que llegan a una entrevista, ¿verdad? Entonces, hay una muy buena práctica, ¿verdad? Turrialba en eso sí es ejemplo, ¿verdad? También en el tema del empleo en la parte privada. No tenemos un dato exacto de cuántas personas estén trabajando, pero sí es muy limitada. Y hay muchas personas con discapacidad en este momento en sus casas, tal vez con muchas habilidades, estudios técnicos o universitarios, ahí, ¿verdad? Sin oportunidad de poder trabajar. Bueno, perfecto. Entonces, podemos decir de que Turrialba está aportando su granito de arena a lo que es el derecho de las personas con discapacidad. Bueno, en Turrialba Digital TV también nos sentimos orgullosos, ya que uno de nuestros productores también es discapacitado y es parte de la fuerza laboral que tiene Turrialba. Queremos agradecerles a ustedes, turrialbeños, por haber estado con nosotros en este resumen de noticias y también por habernos prestado atención en esta entrevista especial que realizamos en el marco de la Semana del Derecho a las Personas con Discapacidad. Que tenga feliz noche y que Dios le bendiga.